Gracias. Como creyente. Ahora, transmitiendo en vivo la señal de Regio en Vivo por YouTube. Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio, estimadas amigas y amigos de su programa Universidad de la Vida, transmitiendo como cada viernes a las 15 horas un programa con aspectos relevantes en la cuestión de salud. El día de hoy vamos a abordar el tema, importantísimo tema, sobre cirugía percutánea o disectomía. Cirugía percutánea en columna, tanto cervical como lumbar. Interesantísimo tema, pueden guardarlo, pueden meterse en la página que está en la publicación de Facebook o en la página de YouTube que viene también la publicación ahí del programa. Para esto nos acompaña y que agradezco también profundamente mi estimado doctor Ismael Aarón Sánchez Díaz, médico traumatólogo con su especialidad en cirugía de columna. Doctor Aarón Sánchez Díaz, Ismael, muchas gracias, bienvenido a su programa. Adelante. Qué amable, doctor Elo, muy agradecido por la invitación de estar hablando de este tema tan interesante como es la cirugía percutánea de columna. Sabiéndose que esta cirugía, a pesar de que es una cirugía novedosa, no es totalmente nueva. Es una cirugía que se realiza desde 1984 a nivel mundial. 1984, o sea que ya tiene un buen tiempo en el recorrido, en el argot de los traumatólogos o algunos neurocirujanos que también hacen cirugía de columna, y pues ya obviamente se ha ido perfeccionando las técnicas, porque hablar de disectomía o de cirugía percutánea es una cuestión maravillosa, pero no en todos los pacientes está indicado, y aquí le pediré al doctor Ismael Aarón que nos amplíe la información. ¿Qué es la cirugía percutánea o de mínima invasión? Claro que sí. Y los tipos de cirugía que hay, por favor. Este tipo de cirugía está indicada en toda aquella persona que manifieste por resonancia magnética una hernia de disco. ¿Qué es una hernia de disco? ¿Sí? Los discos son aquellos pedazos como cartílago de colágeno que están entre vértebra y vértebra, que posterior a algún esfuerzo, llámese cargar algún objeto pesado o posterior a una caída, se nos rompen y se nos sale un pedacito de ese disco que nos empieza a comprimir lo que es la médula espinal o los nervios. Por lo tanto, es cuando el paciente acude al consultorio y empieza a manifestar que tiene una lumbalgia, una lumbociática o la famosa ciática. Doctor, tengo ciática. ¿Qué es una ciática? Es un dolor que se recorre desde la parte posterior y baja de la espalda y por todo lo que es la pierna, principalmente por la cara posterior, es decir, va por la pompi, parte posterior del muslo, llega a la pantorrilla, inclusive puede llegar al talón o a alguno de los dedos, llámese el dedo gordito o al dedo pequeño. Eso es lo que es la ciática. Generalmente es más de un lado que del otro. Es rarísimo que sean ambos lados al mismo tiempo. Entonces, cuando el paciente acude con este tipo de problema y que ya manifiesta más de 3 semanas de un dolor continuo e inclusive que se ha ido intensificando a pesar de algún tratamiento médico, pues ya es momento de que tenemos que pedirle a este paciente que se realice una resonancia magnética de columna lumbosacra simple. Es importante que no es necesario que se realice una resonancia con contraste, puesto que la persona, si no ha sido sometida a algún procedimiento quirúrgico, no es necesario ponerle medio de contraste. Si es una persona que ya ha sido operada anteriormente de su columna, entonces sí le tenemos que pedir una resonancia con contraste. Entonces, esa es la pauta inicial para poder yo tener el diagnóstico certero si tiene o no una hernia de disco. La resonancia me da un 95% de efectividad para poder yo tener un diagnóstico
de qué problema tiene el paciente en su columna. Es bien importante la cuestión sobre, no es lo mismo, ciática puede haber sin hernia de disco o siempre hay ya una hernia per se, por sí sola. Casi siempre las ciáticas van a ser por hernias de disco. Pero no siempre. Pero no siempre. ¿Por Ya. qué? Porque tenemos a veces que el nervio se puede llegar a comprimir a través del músculo piramidal de la pelvis. Ajá. Es un músculo que en ocasiones se llega a inflamar y como el nervio atraviesa a través de sus fibras, al comprimirse en esa área podemos llegar a tener un síndrome piramidal que me da un dolor tipo ciático, mas no es ocasionado por una hernia de disco. Por eso sí es muy importante tener los diagnósticos diferenciales, hacer un interrogatorio clínico al paciente y muy importante la exploración física que nosotros le hagamos en el consultorio. Otras patologías con las que se puede llegar a confundir, más no en la totalidad, puede ser con una sacroileitis, que es una inflamación de la articulación del sacro, que es el hueso final o más bajo de lo que es la columna vertebral, en su unión con los huesos de la pelvis, que generalmente es de un lado o del otro. Se parece un poco, mas no tiene un dolor tal cual irradiado por toda la extremidad hasta los pies o talón. Pero también es otra patología que nosotros tenemos que discernir que pudiera ser causa de dolor en la parte baja de la espalda. El canal estrecho, doctor, se puede confundir también porque esto implica que no hay una patología en sí de otro tipo, o sea, no está protruido ni está extruido el disco. Así es. Otra patología, como menciona el doctor Elois, es el canal lumbar estrecho. Recordando que el canal lumbar estrecho es una patología que por estadística lo vamos a ver en pacientes generalmente por arriba de los 60-65 años, y la hernia de disco la vamos a ver en pacientes por menores de 40 años. Ajá. La diferencia en molestias es que el canal lumbar estrecho también va a tener dolor lumbar, pero este dolor lumbar se puede llegar a irradiar o a correr solamente a las pompis. Es decir, es un dolor que no va a cruzar la articulación de la rodilla. A lo más que puede llegar es a las pompis y a la cara posterior del muslo. No va a cruzar la articulación de la rodilla, a diferencia de un dolor ciático por hernia de disco, que sí me cruza la articulación de la rodilla y me llega hasta el pie. Entonces, sí es muy importante, ver la edad del paciente para tener por estadísticas cuál tipo de diagnóstico puede ser que pueda tener el paciente de acuerdo a la edad, y también la exploración física, así como el interrogatorio, para empezar a nosotros poder saber en qué diagnóstico lo podemos ir encabezando. Claro que sí, la hernia de resonancia nos va a dar el diagnóstico final, ya sea que sea hernia de disco o canal lumbar estrecho. Correcto. Bien, pues es una de las causas más incapacitantes, principalmente en la etapa productiva, entre los 25 y 50 años a nivel mundial. Por ahí en la literatura se menciona hasta un casi 9% de la población va a tener en un momento dado una hernia de disco, o lo que sería más fácil, un dolor tipo ciático, el cual va a desaparecer conforme se sigan algunas medidas. Pero la cuestión de incapacidad afecta mucho a la etapa productiva, afecta mucho a las empresas, afecta mucho a las cuestiones de desembolsos por seguros, por pensión, ya sea temporal o permanente. Entonces, es un tema muy apasionante, y aquí las principales causas de una hernia de disco protruida, que es nada más el disco se salió un poquito de su canal, o extruida, se rompió el núcleo y ya se salió todo el disco. Es una hernia extruida, ya muy avanzada, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es, ¿cuáles son las principales, para entrar de lleno al tema, que es el que nos ocupa el día de hoy, doctor Aarón Sánchez, es principales causas de la hernia de disco? Las principales causas que me pueden llegar a producir una hernia de disco es: una, cargar objetos pesados con una mala técnica, caídas de sentón o accidentes automovilísticos. Por estadísticas, esas son las principales causas. Hay otras causas que se han visto como predisponentes, como es el tabaquismo. Me ha tocado ver personas que fuman, que por esfuerzos mínimos, es decir, ya no cargaron algo pesado, hicieron un esfuerzo mínimo
y como el tabaquismo provoca desoxigenación de todo el cuerpo, ese disco está más sensible a que se lesione con cargas menos pesadas. Entonces, esas son las principales causas que me pueden llegar a ocasionar algún problema de hernia de disco. Los jóvenes pues ya están volviendo a los gimnasios ahí con las debidas precauciones, se cuidan mucho en el gym, usan su faja para evitar una sobrecarga y que el cuerpo esté frío y que se va a romper el núcleo fibroso, que va a aparecer una hernia de disco. ¿Es conveniente que al asistir al gimnasio se use una faja como preventivo? Sí, es conveniente que utilicen una faja para que no le carguen todo el soporte a lo que es la columna, a lo que es la parte vertebral, sino que dejen descansar un poquito esa carga sobre la faja. Es importante que calienten antes de iniciar lo que es el ejercicio. 2, que inicien un ejercicio de manera gradual. Ajá. ¿Sí? No importa que nuestro vecino que está haciendo ejercicio cargue el doble, el triple de peso que nosotros y esté más delgado que nosotros. A lo mejor tiene años de estar haciendo ejercicio, pero su cuerpo es delgado. Entonces no queramos cargar lo que está cargando el de al lado, sino hay que empezar a como nosotros vayamos pudiendo de manera gradual. ¿Gradual para qué? Para evitar lesionarnos. Si en ese gimnasio tenemos el apoyo y algún instructor, vale la pena que se soporten de él para que nos ayude en realizar el ejercicio con la técnica más depurada posible y así minimizar lo que es el riesgo de alguna lesión en la columna. Bien, estamos hablando de fajas o cinturones porque lo que más cuando uno va al gimnasio pues es que le pregunta a uno, ¿es conveniente los compañeros de entrenamiento? ¿Es conveniente que yo use una faja? Pero se puede aplicar a cualquier gente que hace cargas pesadas, ¿verdad? No nomás a la gente que va a hacer ejercicio en el gym. Ahora, estamos hablando de hernia de disco lumbar, pero también las hernias de disco cervical, de las cuales una causa muy frecuente que yo recordaré son los choques por alcance, el típico latigazo, es una causa muy común, más otras, ¿verdad? Si nos puede hablar un poquito, por más favor. Ahorita como está el tiempo con las lluvias aquí en Monterrey, sí, los accidentes automovilísticos son los que más predisponen a lesiones a nivel de las cervicales. Gracias a Dios, la gran mayoría de las veces son esguinces cervicales, lesión de los ligamentos, pero si el accidente es algo fuerte, sí se nos puede llegar a presentar alguna hernia de disco. ¿Cuáles otras causas pueden predisponer hernias de disco? Golpes sobre la parte superior de nuestra cabeza, que nos peguemos en la parte superior, clavados en albercas poco profundas, donde nos aventemos de cabeza y nos volvamos a pegar en esta área. Entonces, esas son las principales causas que me pueden llegar a predisponer a una hernia de disco cervical. Quiere decir que es en el cuello. Manifestaciones, igual, el dolor en la parte posterior del cuello, generalmente en la parte posterior baja del cuello, ya casi pegada a lo que es el inicio de nuestros hombros, y aquí vamos a tener lo que es una cervicobraquialgia, que quiere decir que es dolor del cuello que se irradia hacia las extremidades. ¿Por dónde se va a correr? Generalmente se va a correr por todo el brazo y puede llegar a lo que es nuestro dedo pulgar o nuestro dedo meñique. ¿De qué va a depender? De qué nivel se encuentre lo que es la hernia de disco. Pero es muy común igual que sea hacia un lado más que hacia ambos lados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente el disco tiende a salirse e irse hacia alguno de nuestros lados. Por eso es más común que se lesione o se manifieste más sobre una extremidad que sobre la otra. Incluye lo que es el dolor, así como la falta de fuerza. Vamos a sentir que no tenemos la misma aprehensión al agarrar los objetos o que se tienden a caerse, y eso igual pasa también en los miembros inferiores. Cuando es en la porción lumbar sentimos que nuestra pierna flaquea, es decir, que estamos dando el paso y de repente como que perdimos pisada. ¿Por qué? Porque perdió fuerza. Y también se puede acompañar de adormecimiento, es decir, nos podemos llegar a pinchar, a tocar, y la sensibilidad puede llegar a estar alterada, generalmente hacia disminución, y en otras ocasiones, en bajo porcentaje, también pueden estar hipersensibles, que se sienten de más. Claro, el objetivo central de la plática pues es el manejo a través de este tipo de padecimientos con la cirugía percutánea, cirugía de mínima invasión. Pero así, un pequeño recorrido, doctor, se lo voy a agradecer, doctor Ismael Aarón Sánchez Díaz, un pequeño recorrido, el manejo. Ok, ya llegó el paciente, estamos sospechando que trae un padecimiento ya discal y le hacemos sus estudios, la clínica, que es fundamental. La radiografía, siempre tomamos una radiografía simple de columna, dinámica de preferencia. Así es, tomamos radiografías
iniciales, la de frente, la de lado, tomamos unas oblicuo. radiografías dinámicas y nos tenemos que llegar a complementar con una resonancia. No es una tomografía. ¿Por qué no pedimos una tomografía? Porque una tomografía solamente me da un 70% de diagnóstico de problemas de hernias de disco. Entonces todavía se me escapa un 30%. Entonces de las radiografías tendemos mejor a irnos a una resonancia que me da un 95% de efectividad en tener un diagnóstico. Por eso no pedimos tomografías para diagnóstico de hernias de disco. Sí las pedimos en dado caso que estemos sospechando fractura de columna, más no para hernias de disco. Excelente. Muy importante ese comentario porque es muy común que llegan con uno al consultorio, sobre todo en Estados Unidos, y luego, doctor, quiero que me mande a que me metan al tubo. El tubo, el famoso tubo, el TAC, tomografía axial computarizada, cuando solamente nos ayuda en un 70%. Aquí lo que dice el doctor Ismael Aarón, dice, es la resonancia hasta un 95%, más que más nos apoyamos así brevemente, otros estudios, porque los pacientes, sé que el auditorio está, ¿qué más después de la historia clínica, de los estudios de radiología, también de apoyo, electromiografía? Electromiografía. Sí. Si nos queda alguna sospecha en lo que es la resonancia, no podemos hacer el apoyo de lo que es una electromiografía y potenciales evocados somatosensoriales, que son estudios de complemento para ver cómo están funcionando los nervios y si hay alguno que esté lastimado y a qué nivel se está lastimando. Claro. Si ya la resonancia me da el diagnóstico completo del problema, ya nos podemos evitar hacer la electromiografía. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Aarón Sánchez Díaz Ismael. Vamos a hacer un pequeño espacio, una pequeña pausa para ya enfocarnos directamente y pasar algunas interesantísimas imágenes que nos trae por ahí, doctor, sobre lo que es la cirugía percutánea o cirugía de mínima invasión. Vamos a un breve corte, por favor, auditorio, no se vayan, muchas gracias por sus finas atenciones. Regresamos en breve. Quisiera ser una reina, convertirte en mi rey, invitarte a mi castillo para que vivas en él. Quisiera ser vaso de agua, darte de beber, gota a gota mi cariño. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa tu suelo, reza en tu cielo. Quisiera no quererte más, pues tu amor me trae llanto. He sufrido tanto, tanto, y aunque vivo en ti pensando, quisiera no querer. Qué feliz sería yo si tú te fueras, pero más no sería sin tu amor. Yo quiero ser como el ave sin una flor. Continuamos con este interesantísimo tema de cirugía percutánea o cirugía de mínima invasión con el doctor Ismael Aarón Sánchez Díaz, médico traumatólogo, que le voy a agradecer por favor brevemente su hoja de vida. Claro, y sí, su línea de contacto, por favor, doctor Sánchez. Yo soy médico, cirujano y partero, posteriormente tengo una especialidad en lo que es traumatología y ortopedia y una subespecialidad en cirugía percutánea de columna y control del dolor. Mi línea de contacto es el 8189
987423. ¿Aparece en pantalla? Aparece en pantalla. Ese número telefónico tiene WhatsApp y con mi nombre completo pueden entrar a lo que es mi página de Facebook, con todo gusto. Bien, aparece también la línea de aquí de nuestra cabina, estimado auditorio, para si gustan hacer llamadas y se la pueden pasar a nuestro ponente, por favor. Ahí viene la línea, es 83 80 46 50. ¿Es correcto? Bien, cualquier duda que tengan, por favor, plantéenla, pueden mandarle, ya añadieron su WhatsApp del doctor Aarón y le pueden enviar un mensaje o su correo electrónico, no sé si lo mencionó, doctor. Claro que sí, por mi favor. correo electrónico es docisma@gmail.com. docisma@ismael @gmail.com. Por favor, auditorio, guárdenlo. Cualquier duda, hágansele llegar al doctor Aarón Con toda Sánchez Díaz confianza. por correo o por WhatsApp. Por favor, él tomará nota y les contestará en breve. Adelante, doctor. ¿Qué más nos puede hablar? Ahora sí, vamos a enfocarnos ya directamente a el tema de hoy, que es cirugía percutánea de columna. Claro, Adelante. sí. Ahora sí, ya tenemos un diagnóstico de que el paciente efectivamente tiene una hernia de disco. Ahora vienen las opciones terapéuticas que yo tengo. Vamos a irnos a la parte lumbar, que es la parte más común donde podemos presentar hernias de disco. Generalmente el disco L4, L5 es el disco que más se hernía y luego posteriormente L5, S1. Entonces, ¿en quiénes está indicado la cirugía percutánea? En cualquier persona que tenga 1, 2 o 3 niveles se pueden llegar a operar al mismo tiempo sin necesidad de tener que instrumentar esta columna. A diferencia, si yo hiciera una técnica convencional donde tengo que abrirle la espalda al paciente, yo puedo quitarle una hernia de disco, pero si ya quito 2 o 3 hernias de disco al mismo tiempo en ese paciente, a fuerzas tengo que ir a instrumentar esa columna. Entonces, la ventaja de esta cirugía es que puedo quitar, como menciono, hasta 3 hernias de disco al mismo tiempo sin necesidad de tener que instrumentar la columna. Muy bien. Ahora, antes de entrar ya un poquito en la cuestión técnica, ¿en qué pacientes está indicado la cirugía de mínima invasión, cirugía percutánea? Porque hay algunos pacientes que no son candidatos a ese tipo de cirugía. ¿Qué pacientes sí son candidatos y cuáles no, doctor? Pacientes que son candidatos, cualquier paciente que tenga hernia de disco mientras no esté migrada la hernia de disco. Es decir, que no esté salida de su... Como mencionaba usted, puede estar no salida, puede estar salida, pero mientras esté salida, más no se me haya ido hacia arriba o hacia abajo, todavía la puedo retirar. O sea, puede estar extruida, pero que no se vaya... Así es, mientras que esté extruida, más no migrada. Perfecto. Todavía la puedo quitar. Todavía. Puede tener, como comento, 1, 2 o 3 hernias de disco y se le puede hacer la cirugía. Pues excelente. ¿En quién no se le puede hacer? En canal lumbar estrecho. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de otro tipo de problema. Ahí ya hay otras alternativas también para evitar la cirugía, pero bueno, ese es otro tema, luego podemos hablar de él. Pero en ellos no les puedo hacer cirugía porque no es hernia de disco realmente lo que están teniendo, sino una disminución del espacio por donde salen la médula espinal y los nervios. Claro. Por eso ahí es otro tipo de tratamiento lo que le puedo hacer. Se puede realizar en cualquier paciente desde los 16 años hasta la edad adulta sin ningún problema. Recordando que los adultos mayores es menos el porcentaje de probabilidad de que vayan a tener hernia de disco. Ya. Bien, pues qué maravilla nos acaba de informar, doctor. Eso de que una hernia de disco puede estar protruida, puede estar extruida, pero no migrada, y se puede operar a través de cirugía percutánea o cirugía de mínima invasión, pues de maravilla. ¿Qué tipos de cirugía percutánea conocemos, doctor, por favor? Claro que sí, tenemos desde la cirugía percutánea o mecánica, donde simplemente a través de orificios pequeños podemos llegar a lo que es la automática. hernia, la automática, y extraer el disco. Hay otra con endoscopía, que es donde ya se mete una especie de camarita para yo poder visualizar lo que es el disco. Y está la última, que puede ser combinada con radiofrecuencia y o láser. O sea, la segunda es la manual. La segunda. Sí, la automática es la manual, que es la más confiable. Así es. La manual. ¿Sí? Así es la más confiable, definitivamente. Pero la automática es un poquito más... más bajo el porcentaje de éxito. Ok.
Perfecto. Hablando de porcentajes de éxito, ahorita vamos a ver las técnicas. Si podemos pasar la otra Así lámina, es. por favor. Bien. Ventajas de este procedimiento. Una, es un procedimiento ambulatorio. A diferencia de que si yo lo hago con técnica abierta y el paciente se tiene que quedar un día hospitalizado o inclusive a veces 2, esa es una cirugía que una vez que el paciente sale de la sala quirúrgica, pasa a recuperación 2 horas y posteriormente se puede ir a su casa. Es una cirugía que se hace con anestesia local y sedación. Es decir, normalmente se haría esta cirugía con anestesia general. Ajá. Aquí no, podemos evitar el riesgo de una anestesia general colocando anestesia local, como Ajá. cuando vamos con el dentista que solamente nos duerme el puro pedazo a trabajar. Sí. Así sería esta cirugía. Solamente se duerme el puro pedazo a trabajar y se les coloca un pequeño sedante en la vena para que esté relajado. Se hace con una incisión mínima. ¿Qué quiere decir? En vez de hacer cortadas de pulgada a 10 centímetros, que es como se hace con una técnica convencional, aquí yo puedo retirar la hernia de discos con una incisión de entre 6 a 8 milímetros. 6 a 8 milímetros, menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro. Ujú. Claro, va a ser una cortada por cada hernia de disco que tenga. Ajá. En ocasiones llega a coincidir que se pueden llegar a quitar 2 hernias de disco por una misma incisión. Por una incisión. Pero no siempre le puedo garantizar al paciente que vayan a coincidir las cortaditas. Correcto. Mínimo sangrado, a tener menos exposición, menos incisiones, va a tener menos sangrado el paciente, lo cual va a tener o va a ayudar a que tenga una recuperación más rápida. ¿Podemos reponer Por la ejemplo, la lámina anterior, la la- que estaba, por favor? Así es. Donde estaban las ventajas y, por favor, Entonces tenemos Alejandro. menos sangrado y al tener menos sangrado disminuimos también el riesgo de complicaciones en el paciente. Ok. O sea que el sangrado es mínimo, es Así es. anestesia local, Local, bajo porcentaje de infección. bajo porcentaje de infección. ¿Por y- qué? Porque hay menos exposición de tejidos internos de nuestro cuerpo. Y algo que siempre le van a Y lo preguntar. importante, una reincorporación laboral temprana a corto plazo. ¿Por Estamos- qué? Porque es menos dolorosa que una cirugía donde se abre totalmente la espalda. Estamos hablando de aproximadamente un promedio de que 15 días, 20 días. Aproximadamente, ahí tengo una lámina donde dice que en un mes la reincorporación laboral va aproximadamente en un 65%. Es decir, la mejoría de nuestra calidad de vida en un mes es de un 65% y la mejoría del dolor es de un 75%. Aquí lo tenemos en pantalla. 73%. Entonces, es a muy corto plazo, la verdad, una adecuada mejoría. Aquí lo Excelente. importante es que el paciente, no se confíe después de la cirugía. Es muy importante tener todos los cuidados postquirúrgicos de una cirugía de columna, porque a veces dicen, no, es una cortada tan chiquita que no se la creen que están operados Sí. y quieren empezar a hacer su vida normal inmediatamente. No, calma. Que la cirugía sea con una cortada chiquita, ¿por qué no? Una cirugía estética que realmente no se Sí. va a notar la cicatriz y nos dé una resolución del problema, no quiere decir que no tengamos que tener las recombinaciones y los cuidados posteriores para tener una recuperación completa. El éxito de toda cirugía no es el 100% de la cirugía. El 50% del éxito de la cirugía va a depender del médico, pero el otro 50% del éxito de la cirugía depende mucho del paciente. ¿De qué? Una, de que lleve a cabo todas las recomendaciones que uno le da, y dos, que asista a sus citas subsecuentes de control para poder llevar un buen control postquirúrgico de lo que es el procedimiento y poder eliminar a la mayor posibilidad posible todo el dolor que tenga el paciente. A veces sí podemos llegar a tener una resolución total del dolor de un 100%, a veces nos podemos llegar a quedar a un 95% de disminución del dolor. Claro, si nos quedamos con un dolor pequeñito, no va a ser nada al dolor que tenía el paciente previo a la cirugía. Claro. Pero sí es muy importante eso, que acudan a las consultas posteriores para poder tener el adecuado control del ¿Debe de padecimiento. llevar rehabilitación el paciente? Muchas veces, no todos, pero muchas veces sí se puede llegar a complementar de nuestros colegas de terapia física para que nos ayuden a que el paciente tenga una recuperación más rápida tanto de sus espasmos musculares como de las lesiones a nivel de los nervios para que se recuperen más rápido.
Algunas cuestiones muy propias del paciente que nos dificultan, obviamente como cualquier otro tipo de cirugía, pero más en este tipo de casos, en pacientes muy obesos, se dificulta más abordarlo Sí, desde este punto de la vista. verdad, tenemos límite de peso. Como tenemos un instrumental especial, la verdad, lo más que podemos llegar a operar en cuanto a un paciente es entre 130 y 140 kilos. Pues son muchos. Si ya se me pasa más de ese peso, la verdad, se volvería muy difícil o imposible realizar el procedimiento, puesto que el instrumental que se utiliza no me va a llegar hasta donde está el disco. Ahí sí ya se le tendría que proponer al paciente una cirugía abierta. Abierta, la clásica. La clásica. Resumiendo un poquito aquí, entonces, pues es la cirugía percutánea, ya vimos las indicaciones y también las ventajas y las cuestiones en qué porcentaje se va a recuperar. Y también algo que yo publiqué por ahí, pero que no ven mucho la lámina, no ven mucho las imágenes. ¿El paciente está consciente? ¿Es con, Sí, con el anestesia paciente local? ¿Está despierto? Totalmente despierto durante el procedimiento. Inclusive en ocasiones estoy platicando con el paciente, le estoy diciendo, ya estoy llegando al disco, se lo estoy quitando, Ajá. ¿cómo va el dolor? ¿Sigue oliendo igual? ¿Ya no está doliendo? A ver, muévase. Qué maravilla. Entonces, esta es una ventaja, que evitamos el riesgo de una anestesia general. Siempre en cualquier procedimiento quirúrgico, entre menos anestesia le pongamos al paciente o entre más local hagamos el procedimiento, Excelente. menos riesgo vamos a tener en complicaciones hacia el paciente. Entonces eso es una maravilla, porque el paciente está totalmente despierto. Termino la cirugía, pongo un punto de una incisión, de una sutura y un punto, regreso al paciente a su cama, porque el procedimiento es acostado boca abajo, pero el paciente estuvo despierto durante todo el procedimiento. Sale de la sala quirúrgica platicando y lo llevamos al área de recuperación y sigue platicando, porque el paciente estuvo despierto durante todo el procedimiento. Muy bien, entonces es una guía de cómo está el dolor. Está interviniendo, calando comentarios con el paciente, cómo estás, etcétera, etcétera. Y eso es un parámetro para ver lo del dolor, que lo va guiando. Pues tengo que poner más anestesia, creo que no vamos bien, etcétera. Pero aquí algo muy que el auditorio sé que tienen por ahí en mente, que siempre nos preguntan como médicos, cualquier acto quirúrgico siempre nos preguntan ¿cuánto tiempo dura? Uno como médico no nos gusta esa pregunta. ¿Por qué? Porque en medicina vemos enfermos, no nada más enfermedades, vemos enfermos. Cada paciente es diferente, cada patología es diferente, pero obviamente si nos puede dar a un panorama, doctor Aarón Sánchez Díaz, si nos puede dar alguna idea de cuánto por cada disco, aproximadamente entre cuánto y cuánto se puede tardar. Aproximadamente para una hernia de disco, un solo nivel, el tiempo quirúrgico desde que se empieza la incisión hasta que vamos saliendo de la sala quirúrgica son aproximadamente 30 minutos. Por cada disco. Por cada disco. Desde Así que es. usted hizo la incisión hasta que ya terminamos, ya saca los instrumentos. Así es, son 30 minutos, ya si son 2, 3 discos, llegamos a la hora casi de procedimiento. Por cada 30 minutos. 30 minutos, digo, ya cuando son varios como que se van acortando un poquito el tiempo de cada nivel, entonces ya por 3 discos nosotros llegamos a tardar hasta 1 hora. ¿El paciente usted lo interna en la mañana y se va en la tarde? El paciente lo interno aproximadamente 2 horas antes del procedimiento. El procedimiento, la media hora más el tiempo pre para acomodarlo, el tiempo post para salir y 2 horas en recuperación y se va en casa. O sea, en 4 o 5 horas ya está camino a Desde casita. que entramos hasta que salimos aproximadamente. ¿Sale caminando? Puede salir caminando, aunque por los protocolos en el hospital casi siempre es llevarlos en silla de ruedas hasta Mejor. el carrito para que tengan una mejor recuperación, pero en teoría el paciente sí pudiera caminar después del procedimiento. Pero lo ideal es que salga con apoyo, Así es. ¿verdad? Definitivamente. Perfecto. En lo que publicaba ahí en el transcurso de la semana, pues no obtengo mucha respuesta en cuanto pongo los instrumentos. No es nada agradable poner a uno un instrumental, pero obviamente pues tiene que hacerse con algo, ¿verdad? Sí. Por ahí, si no, si tengo algunas imágenes sobre qué es lo que utilizan ustedes. Sí, me pueden pasar las imágenes, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes de lo que es ya el instrumental dentro de la espalda. Si vemos hacia la parte de arriba, tenemos lo que son las pompis del paciente. Hacia la parte de abajo de lo que es la imagen, tenemos lo que va a ser la cabeza del paciente. Y a los lados, pues bueno, son los laterales del paciente. Ahí estamos viendo cómo se está operando el paciente, el instrumental. Ahí estamos viendo cómo se extrae ya lo que es
hernia de disco a través del instrumental. El tubito que estamos viendo del lado izquierdo es un tubito que tiene 6 milímetros de diámetro. Ajá. Por eso la incisión es entre 6 y 8, nada más para dar espacio a que entre ese tubito, el cual llega hasta lo que es el disco que vamos a estar trabajando. Y durante todo el procedimiento el paciente está despierto. Aquí estamos viendo incisiones. Esta fue una paciente femenina de 26 años, se le operaron 2 discos, L4, L5, L5, S1. Tenemos abajo una regla, salió un poquito borroso, pero ahí vemos la dimensión de lo que es 1 centímetro y vemos el tamaño de lo que son las incisiones de esta paciente. Tenemos otra imagen igual de incisiones. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es ya el procedimiento en sí. Como es un procedimiento que se hace con incisiones muy pequeñas, definitivamente yo me tengo que hacer uso de lo que es la fluoroscopía, que es ese aparato que estamos viendo hacia la parte superior de la imagen. Ajá. La fluoroscopía es un aparato que me permite ver imágenes de la columna en tiempo real. ¿Para qué? Para yo poder hacer una incisión pequeña y poder saber que estoy llegando realmente al disco y en la posición correcta. Si yo no tengo este aparato o por X o Y este aparato llega a fallar, yo no puedo realizar este procedimiento, por lo cual es un procedimiento que no se puede realizar en un consultorio. Este procedimiento debe ser realizado, 1, en un quirófano, 2, con un aparato especial de fluoroscopía y 3, por una persona calificada en técnica de cirugía percutánea de columna. Pues bastante amplia la información, bastante detallada, doctor Aarón Sánchez. Maravilloso esta información, porque es un tubito de 6 milímetros, más todo lo que estamos viendo que pues anestesia local, el paciente está despierto, sale a su domicilio el mismo día, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y con el apoyo del fluoroscopio, indispensable para poder proceder. Si no, es no se puede. muy importante el fluoroscopio para poder realizar este procedimiento. Bien, muy bien. ¿Qué más nos podría informar respecto a la cirugía percutánea, doctor? Los éxitos, pues ya vimos ahí los resultados, cada paciente varía, pero algo más que nos pueda ampliar. La verdad, por el favor. porcentaje de éxito que tenemos, o en lo personal que yo tengo para este tipo de cirugías, es que de cada 10 pacientes, 9 pacientes van a tener una recuperación muy satisfactoria. Perfecto. Entonces, definitivamente el porcentaje de un 90% de éxito es bueno, claro. Lo más importante para poder tener una adecuada resolución es que el paciente acuda a brevedad a atenderse. No es lo mismo atender una hernia de disco que tenga 2 años a una hernia de disco que tenga 2 meses, a una hernia de disco que tenga 2 días. Entre más tiempo tenga el paciente con la hernia de disco, más tiempo va a tardar en recuperarse. Entre menos tiempo tenga el paciente con la hernia de disco, menos tiempo va a tardar en recuperarse. Entonces, entre más a brevedad se atiende el paciente, más satisfactoria va a ser la resolución del problema. Y sí es muy importante que no se tarden mucho en la atención. Otra, es importante que acudan, como les comento, a brevedad a hacerse todos los estudios para poder hacer el diagnóstico certero de que se tenga la hernia de disco. Por favor, si ya tienen más de 3 semanas con el dolor, ya es momento de acudir con el médico especialista para que se hagan los estudios pertinentes para poder obtener un diagnóstico certero. Objetivo, que el paciente tenga una buena calidad de vida a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando tienen mucho tiempo con la hernia de disco, el nervio se empieza a lastimar. Y se puede quitar la hernia de disco, el problema es que el nervio va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y si es demasiado largo el tiempo que estuvo la hernia, el nervio va perdiendo su capa de mielina, que es una capa que la cubre para una adecuada transmisión nerviosa. Y esa capa de mielina es muy difícil la recuperación, y lo cual quiere decir que ese paciente puede quedar con secuelas independientemente de que la cirugía se haya hecho de manera correcta y haya sido un éxito. Entonces, vayan pronto, acudan pronto con su médico de cabecera, con su médico traumatólogo de cabecera para que les haga el diagnóstico certero a brevedad. Este comentario es bastante interesante por la cuestión de, doctor, del tiempo que lleva, no es lo mismo 2 días que 1 año, 3 o 4 o 5 años. En la laminectomía clásica, la cirugía clásica, un buen número de porcentaje, no bueno, porque la palabra es incorrecta, cierto número de pacientes quedan con algún grado de fibrosis.
Así es. Y es un inconveniente que, no sé, aquí qué tan frecuentemente La verdad, se enfrenta. el riesgo de fibrosis aquí es muy, muy mínimo. Sí. La fibrosis se produce por la agresión que hacemos uno hacia los tejidos. Entonces, al hacer menos agresión al tejido, menos incisiones, menos separación de tejidos, tenemos menos fibrosis. En una disectomía clásica o abierta, lo que hacemos es despegar los músculos de lo que es el hueso, lo que decimos una desperiostización. Entonces, al momento que el músculo se quiere volver a pegar, empieza a generar fibrosis. Aquí no, lo que estoy haciendo yo es dilatar, separar, ir separando los lados. Para yo poder meter ese tubo de 6 milímetros, primero meto una aguja que será de medio milímetro de grosor, y voy metiendo tubos que me van haciendo el agujero más grande. Ajá. Entonces no estoy desgarrando tejido, sino al contrario, lo estoy haciendo hacia los lados, y eso me disminuye tanto el sangrado como el riesgo de fibrosis postquirúrgico en el paciente. Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas tenemos por ahí, cabina? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas por ahí, por favor? Perfecto. Bien, ¿qué más nos podría informar, doctor Sánchez, al respecto? Excelente su información, bastante amplia, muy detallada, y si nos pudiera describir así, en breves pasos, ok, ya el paciente le puse la anestesia local, ya voy a abrir y ya, voy procediendo a disecar. El paciente, para hacer este procedimiento, es un procedimiento, como les comentaba, que se hace con la fluoroscopía. El paciente tiene que estar acostado boca abajo, con las manos hacia arriba. Generalmente les ponemos un bulto sobre lo que es el abdomen, objetivo para que la columna se me abra un poquito más y poder realizar de una manera más sencilla lo que es el procedimiento. Como comentábamos, una vez que ya tenemos la posición correcta, bajo visión fluoroscópica, bajo los rayos X, yo tengo que localizar el área del disco donde se va a trabajar, y la incisión no se hace en la mera línea media posterior de la espalda. O sea, en medio de la espalda no se hace como es la cirugía clásica de columna. Aquí, dependiendo si el paciente trae dolor del lado izquierdo o del lado derecho, la incisión se va a hacer, como comentaba, del lado derecho o del lado izquierdo, a unos 8 a 10 centímetros de la parte media de la espalda. 8 a 10 centímetros de la línea media. Así es. Donde emergen, bueno, ya están las raíces nerviosas. Exactamente, para yo poder entrar de manera lateral a lo que es el disco y poderle sacar la vuelta a lo que es la médula espinal y no provocarle daño. Muy importante. Entonces, una vez que yo hago o detecto lo que es el disco, tengo que meter una aguja, todo eso con anestesia local, y una vez que yo coloco la aguja, por ahí me va a ayudar a colocar lo que se llama un clavo guía, el cual me va a hacer la localización de lo que es el disco para poder yo quitar la aguja, y a través de ese clavo guía voy a empezar a meter tubos de menor a mayor grosor para ir empezando a dilatar lo que son los músculos abriéndose. Generalmente empiezo con un tubo de 2 milímetros, luego pongo otro tubo de 4 milímetros hasta llegar al tubo de 4 milímetros. Todo esto hasta llegar al disco. Una vez que yo llego a mi tubo de 4 milímetros, pongo algo que se llama tubo de trabajo. Quito mis tubos dilatadores previo colocación de un tubo de trabajo, que ese sí ya está totalmente hueco, para poder yo introducir las pinzas que vimos ahorita en la fotografía para poder empezar a extraer el disco. Una vez que empezamos a extraer el disco, como se vio en la fotografía, cuando se saca la hernia de disco, a veces la podemos medir, pero siempre se le enseño al paciente para que vea que ya se solucionó el problema. Una vez que se saca la hernia de disco, se saca lo que es el tubo, se coloca un punto de sutura solamente, un parchecito, inmediatamente volteamos al paciente boca arriba, empiezo a hablar con él, y las pruebas que yo le había hecho en el consultorio que anteriormente causaban dolor, que es muy común, por ejemplo, cuando el paciente tiene hernia de disco, uno le levanta la pierna con el paciente acostado y va a decir, me duele. Pasan más allá de medio metro por arriba de lo que es la mesa y ya le está doliendo. Ese es el signo de la SEC, que quiere decir que es positivo cuando las personas tienen hernia de disco. Ajá. Ese mismo procedimiento yo se lo hago inmediatamente después de la cirugía y les puedo levantar la pierna más allá del medio metro y ya no les va a doler. Se acabó el dolor. Se acabó el dolor. Entonces, eso se los hago enfrente de lo que es el paciente y enfrente de los familiares para que vean que ya hubo una resolución de lo que es el problema. Es decir, que ya se eliminó
la hernia. Posteriormente se le cita a los 5 días en el consultorio para hacer la primera valoración, se quita el puntito, pero sí es importante que entre la cirugía y la primera cita el paciente guarde reposo, a pesar de que puede o está permitido el caminar, es decir, puede levantarse para ir al baño, puede levantarse para ir a la sala, al comedor, no tiene permitido hacer esfuerzos, barrer, trapear, cocinar o ir a la tienda o salirse a hacer ejercicio. Sí es muy importante un reposo relativo durante la primera semana, por lo que les comentaba anteriormente, porque el paciente se confía de que tiene una cortadita muy pequeña y dice, no, pues vamos a empezar a hacer todo. No, es una cirugía de columna, aún así tenemos que guardar las recomendaciones pertinentes para no lastimarnos. Yo no les pongo faja después de la cirugía percutánea. Algunas cirugías de columna a veces cuando les quitan el disco les recomiendan una faja. En esta cirugía no está indicada la faja. ¿Por qué? Porque la faja, si se usa por mucho tiempo, va a ocasionar una hipotonía muscular, un bajo del tono muscular, y yo lo que quiero es que tengan una reincorporación pronta. Claro. Entonces, si no altero el tono muscular del paciente, va a tener una recuperación más pronta y se reincorpora más fácilmente a su estilo de vida normal. Excelente, brillantísima explicación, muy amplia, bastante detallada, y una pregunta de rigor antes de cerrar la plática, doctor Aarón Sánchez Díaz. Claro. Ismael. Neurocirugía hace cirugía de columna, neurocirugía. Traumatología hacen cirugía, las laminectomías. Sí. Para hacer cirugía percutánea o de mínima invasión, ¿el traumatólogo hace un entrenamiento especial aparte de las laminectomías clásicas, o el traumatólogo que hace laminectomías en automático está preparado para hacer la disectomía? No, es muy importante tener un entrenamiento especial, es decir, tanto el neurocirujano como el traumatólogo luego se tienen que especializar en lo que es el área de columna y posteriormente hacer un entrenamiento especial en lo que es cirugía percutánea de columna. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy distinto a lo que es el instrumental de una laminectomía. Por eso sí es muy importante ese entrenamiento previo para garantizar el éxito de la cirugía. Pero vale la pena la cuestión de este tipo de procedimientos, bastante maravilloso lo que estamos viendo aquí, porque si alguno de nosotros ha visto un paciente postoperado de la cirugía clásica, de laminectomía de columna, pues quedan con muchas secuelas. A veces a lo mejor no hubo la oportunidad de abordarlo por otra vía y se le hizo la clásica, la laminectomía, pero con esta cuestión de la cirugía percutánea de mínima invasión, pues excelente. Bastante amplia su explicación. Esto da para seguir aquí en el canal regioenvivo.tv. Vamos a cerrar, doctor, si nos puede hacer un comentario final, por favor. Claro que sí, pues nada más les puedo comentar que no dejen pasar, como les comento, tienen dolor de más de 3 semanas de evolución que no se quita a pesar de haber llevado algún tratamiento, acudan con un médico especialista en columna para que les haga los estudios pertinentes. Objetivo, que tengan una resolución pronta y satisfactoria de su problema. ¿Sería tan amable repetirnos su línea de contacto directo, por favor? Claro que sí, mi teléfono es el 8189987423. Ese número tiene WhatsApp, cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Cuál correo? Con toda confianza. Correo electrónico docisma@gmail.com. docisma@gmail.com, y mi página de Facebook es con mi nombre completo, doctor Ismael Aarón Sánchez Díaz. Muy bien, pues bastante agradecido con sus explicaciones, doctor, bastante amplias, muy detalladas. Le agradezco mucho el estar aquí informando a nuestro auditorio de regioenvivo.tv a través de su programa Universidad de la Vida, como cada viernes a las 15 horas. A nuestro auditorio, amigas y amigos, muchas gracias por sus finas atenciones, por su gentileza para con nosotros, por estarnos escuchando, estarnos viendo. Cualquier duda, por favor, háganosla llegar y aquí nos estaremos viendo próximamente. Gracias, buenas tardes, muchas gracias. Qué amable, doctor. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.